Bienvenidos sean al primer tema de este curso de BSCI. El primer tema técnico en sí es el de EIGRP o Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Aquí podemos ver el blueprint del examen 642-901 BSCI. Básicamente lo que vemos aquí es que está dividido en implementar IGRP, implementar OSPF en varias áreas, describir ISIS, implementar algunos features del Cisco iOS, implementar BGP, implementar multicast e implementar IPv6. Para este curso sí nos vamos a ir en orden con el blueprint. Hay algunos blueprints de Cisco que no están muy lógicos en el orden. En este caso, este blueprint sí tiene sentido el seguirlo en orden, entonces lo vamos a seguir en orden. Este primer tema de implementar IGRP tiene como subtemas estos tres. Uno es explicar las funciones y operaciones de IGRP y ponen como ejemplo lo que es dual. También viene lo que es configurar IGRP en sí y pone, por ejemplo, el saber configurar stop routing, authentication, etcétera. Hay varias cosas más que vamos a ver cómo configurar. Y por último, el cómo vamos a verificar y cómo le vamos a hacer troubleshooting a IGRP. El 99% de las personas que estén viendo este curso seguramente es porque ya son CCNAs y están preparándose para el examen, ya sea para el CCDP o para el CCNP. Mucho de lo que vamos a ver aquí en IGRP ya lo vieron en el CCNA, pero sí hay diferencias, sí existen funciones de IGRP que no se vieron en el CCNA, que no están dentro de los objetivos que tiene el CCNA, y aquí en la parte de este curso del BSCI se va a terminar de ver lo que es IGRP. ¿Cuáles son algunas características que tiene IGRP? La primera es que es propietario de Cisco. Este protocolo de ruteo solamente puede correr en equipos Cisco. Otra característica importante es que este protocolo es classless, es decir, soporta VLSM. Es decir, que cuando anuncia redes, ese las anuncia también con su máscara. No es lo mismo el anunciar una red con su máscara natural, como puede ser una clase A, una clase B o una clase C, sino va más allá y anuncia su máscara. Vamos a ver que por default no es así. EIGRP es el protocolo que tiene la métrica más compleja. Vamos a ver más adelante que EIGRP utiliza una fórmula complicada para poder calcular cuál es la métrica hacia cada una de las rutas que tiene. Una de las grandes características de IGRP y que lo hace tan común en tenerlo en el campo es de que converge rápidamente, entonces esto es muy importante también. Otra cosa importante es de que solamente envía los updates, es decir, cuando cambia algo en la red, se da cuenta y lo anuncia inmediatamente y solamente anuncia aquello que cambió. Es decir, cuando manda su tabla de ruteo a sus vecinos, no le manda toda la tabla de ruteo, sino nada más lo que ha cambiado. Eso es lo que significa partial updates. EIGRP no solamente soporta IP versión 4 o IP, también soporta IPv6, IPX y AppleTalk. Algo importante de IGRP es que también soporta autenticación del protocolo. Lo vamos a ver más adelante, inclusive vamos a ver cómo se configura. EIGRP utiliza multicast y unicast para poder comunicarse con sus vecinos. Eso también es importante el saberlo. Y otra cosa importante es de que soporta cualquier tipo de topología, llámese token ring, frame relay, ATM, ISDN, cualquier topología en la capa 2 o cualquier protocolo en la capa 2 es soportada por EIGRP. Hay algunos protocolos que no soportan todas las topologías. EIGRP no es uno de ellos. EIGRP sí soporta todas las topologías y protocolos hablando de capa 2. Cisco identifica que IGRP tiene 4 componentes principales, los cuales se ven en este slide. El primero le llama PDM o Protocol Dependent Modules, es decir, que hay módulos dependientes de protocolos, como está el IP versión 4, IP versión 6, IPX y AppleTalk.
También como componente Cisco identifica el que utiliza RTP, que significa Reliable Transport Protocol. Este es un protocolo confiable con el cual existe comunicación entre los neighbors que están corriendo EIGRP. Algo importante, muy importante es saber cuál protocolo utiliza para comunicarse. No es un protocolo de TCP o UDP, es el protocolo IP número 88. Esto quiere decir que en una lista de acceso no le vamos a poder hacer mash si le ponemos, por ejemplo, permit TCP igual a 88. Eso no es EIGRP. EIGRP utiliza el protocolo IP número 88, que es muy diferente a decir que utiliza TCP puerto 88 o UDP puerto 88. Otro componente que identifica Cisco es de que EIGRP necesita tener neighbors, y esto lo hace usando unos paquetes que le llama hello. Con esos hello lo que va a hacer es de que se va a dar cuenta o va a descubrir quiénes son sus neighbors, y si uno se cae se va a dar cuenta, y cuando ese neighbor se levante también se va a dar cuenta por los hellos. El último componente que identifica Cisco en EIGRP es el algoritmo que utiliza para calcular cuál es el mejor destino hacia las rutas. El algoritmo que utiliza se llama Dual, que significa Diffusing Update Algorithm. Este lo vamos a ver a detalle. Es un algoritmo medio extraño, por decirlo de alguna manera, en el que, como vamos a ver más adelante, no necesariamente va a tener la información de exactamente cómo está la topología, solamente va a tener la información de por dónde debe de mandar los paquetes, que finalmente es lo que le interesa a un protocolo de ruteo, el saber cuando recibe un paquete que va a cierto destino, saber por qué interfase lo va a enviar. Esta es la fórmula que utiliza EIGRP para calcular su métrica. La métrica va a ser igual a 256 por una constante que se llama K1 por el ancho de banda más K2 por el ancho de banda entre 256 menos la carga más K3 por el delay que hay en ese link por K5 entre qué tan confiable es ese link más K4. Ahora bien, por default, esos valores de K1, K2, K3, K4 y K5 tienen estos valores. K1 es igual a 1, K2 es igual a 0, K3 es igual a 1, K4 es igual a 0 y K5 es igual a 0. Si en la fórmula ponemos estos valores que están por default, la métrica es igual a 0, porque como K5 es 0, 0 entre lo que sea es 0, y 0 por lo que sea es 0, la métrica es igual a 0, pero Cisco cuando se tienen los valores por default lo que hace es usar otra fórmula. Es decir, cuando K5 es igual a 0, la fórmula que utiliza es esta. La métrica es igual a 256 por el ancho de banda más el delay. Esto quiere decir que por default EIGRP utiliza solamente el ancho de banda y el delay para calcular su métrica, aunque en su fórmula tiene contemplado usar también la carga y qué tan confiable es ese link. La idea de Cisco en esta fórmula es de que qué pasa cuando hay un link que está demasiado cargado, que está casi al 100% de su capacidad. Por eso lo toma en cuenta aquí. También acá toma en cuenta de que si hay errores en el link, debería de cambiar la métrica. En la vida real no se utiliza más que la métrica de default, porque como se imaginarán, el tener una métrica que cambia dependiendo de cómo se comporta un enlace, significaría darle mucho CPU al procesador. Imagínense que cada 2 segundos esté calculando cuál es la métrica, porque están cambiando el valor de la carga y qué tan confiable es el link. Sería muy desgastante para el CPU, es decir, el CPU estaría trabajando nada más calculando la métrica para cada ruta. Así que la idea de Cisco cuando lo desarrolló era muy buena, pero la verdad es de que en la práctica no fue así. Ahora bien, el valor que va aquí, el ancho de banda, es igual a 107 kilobits por segundo dividido entre el ancho de banda más pequeño que existe en el PAT, es lo que se pone aquí. La carga, esta la calcula básicamente el router, y es qué tanto ancho de banda se está usando en ese enlace, es un valor de 8 bits.
¿Qué tan confiable es? También lo calcula automáticamente el router, también es un valor de 8 bits y básicamente lo que toma en cuenta es cuántos errores hay en ese link. El delay es que tanto se tarda la interfaz en pasar los datos. El valor depende de la interfase, del tipo de interfase que sea. Cada tipo de interfase tiene un delay por default, aunque se puede cambiar, puede ser configurado. En la interfase se pone como milisegundos, pero para usar el cálculo de IGRP utiliza los microsegundos multiplicados por 10, tenths of microseconds. Ahora bien, en el CCNA seguramente les comentaron que el MTU era una parte importante para la métrica de IGRP, que para calcular la métrica de IGRP es el ancho de banda, la carga, el delay, qué tan confiable es y el MTU. Como pueden ver en la fórmula, el MTU no existe, es decir, para calcular la métrica el MTU no existe. No es cierto que para calcular la métrica se utilice el MTU. Lo que sí es cierto es de que IGRP utiliza el MTU cuando hay un empate entre varios enlaces que tienen la misma métrica, utiliza el MTU para decidir por cuál se va. Otra cosa importante es que estos valores de default se pueden cambiar, pero hay que tener presente que Cisco recomienda no cambiarlos. Cisco no recomienda que en la métrica se tome en cuenta la carga o qué tan confiable es el link, por lo mismo que les comentaba del CPU. Esos valores de K deben de ser iguales si queremos hacer neighbors, es decir, si el router 1 quiere ser neighbor de IGRP con el router 2, los valores de las Ks tienen que ser idénticos en ambos lados, si no, no se va a levantar el neighbor. Cuando se calcula la métrica, al final se va a tener un número grande, es un número grande, vamos a verlo más adelante, y es un número que si lo pusiéramos en binario es de 32 bits. Y de esta manera podemos tener un gran número de métricas, imagínense, son 32 bits para poder jugar con ellos. Podemos tener una métrica muy muy grande y típicamente las métricas de IGRP son unos números muy grandes. Es decir, no es como en RIP que la métrica es el número de saltos y que máximo son 15, o que en OSPF que es el costo. Vamos a tener números muy grandes aquí como métricas de IGRP. En la parte de IGRP, en la parte de teoría, bueno, como se imaginarán, hay varias cosas que hay que aprendernos de memoria, como que lo que les comentaba, que es un protocolo propietario de Cisco que utiliza el protocolo IP número 88, que es classless, etcétera. Pero en la parte de teoría, lo que yo he visto que tienen más problemas las personas que estudian IGRP es en entender cómo funciona el algoritmo dual. Para esto vamos a ver este ejemplo. Imaginemos que tenemos estos ruteadores. Tenemos un ruteador que está en Perú, uno en El Salvador, uno en Colombia, uno en Chile, uno en Nicaragua y uno en México. Supongamos que el ruteador de Colombia quiere llegar a una ruta que está en México. Lo que hace el algoritmo dual es ver de qué manera puede llegar de la mejor manera o más rápido o por donde está el menor costo hacia el destino. Entonces lo que hace es preguntarle a los vecinos, a los routers vecinos, cuál es la métrica que ellos tienen para llegar a ese destino. Y en una tablita de este tipo. Entonces esta tablita la vamos a llenar. Por ejemplo, Colombia sabe que se puede ir por Perú, por El Salvador, por Chile, por Nicaragua, para llegar a México. Ahora bien, el ruteador Colombia no tiene ni idea, por ejemplo, que Perú, para poder llegar a México, tiene que pasar por Colombia otra vez, es decir, pasar por él mismo. Lo que va a tratar de hacer el algoritmo dual es no mandar paquetes por aquí, porque finalmente es un loop, es decir, de Colombia los va a mandar a Perú y de Perú a Colombia. Este link no nos sirve, pero en sí este ruteador no sabe que Perú no tiene otra conexión más que esta misma. Entonces, como les comentaba allí en esta tablita, esto es bien importante, la verdad es de que pueden esperar preguntas en el examen de este tipo. Entonces, viendo desde aquí, desde Colombia, Perú, para Perú, ¿cuál es el costo total para llegar a México? Para Perú. Es
from that country, from Perú. Entonces, para llegar a Perú, el camino más corto es irse por aquí, que van 2, irse por aquí, que van 10, 10 más 2, 12, y de aquí a México, 40 más 12 son 52. Entonces, vamos a ver el siguiente slide que tenemos las respuestas. Y tenemos que Perú ve que para llegar a México necesita 52, pero en total necesita 54 porque Colombia tiene que pasar por estos dos. Entonces es 2 más 2, 4 más 10 son 14 más 40, 54. Ahora bien, Colombia le pregunta a El Salvador: oye tú, El Salvador, ¿cuánto costo tienes tú desde tú mismo hasta México? Y El Salvador dice: bueno, pues mi camino más corto es irme por aquí, que es 1, más 45 son 46, entonces es 46 desde El Salvador. Pero total, le tienes que sumar 5, entonces este es el 51. Desde Chile es lo mismo. Chile dice: bueno, para llegar desde donde yo estoy hasta México, me toma 45, pero a ti te va a tomar 45 más 10, que son 55. Por último le pregunta a Nicaragua: ¿y tú, Nicaragua, cómo ves a México? Y dice Nicaragua: bueno, yo lo veo con un costo de 40, que es este de aquí, pero le tienes que sumar 10 para que tú tengas 50. Entonces, con esta tabla, ya que la tiene, Colombia se da cuenta que en los totales donde le conviene enviarlo es por Nicaragua, es decir, tiene 50. Este slide es idéntico al anterior, con la única diferencia con los nombres en las tablas. Aquí vemos un término que utiliza EIGRP, que es la Feasible Distance, y otro que se llama Advertised Distance. Como pueden ver, la Advertised Distance es cuál es la distancia que ve el router remoto hacia el destino. Es decir, Perú ve un costo desde Perú de 52, El Salvador ve un costo total de 46, Chile ve un costo total de 45 y Nicaragua ve un costo total de 40. Ahora bien, el otro término, Feasible Distance, es la distancia que está desde el ruteador que quiere llegar. Por ejemplo, es decir, en este caso desde Colombia. Desde Colombia, yéndose por Perú, tiene una Feasible Distance de 54, yéndose por El Salvador es de 51, hacia Chile es de 55 y hacia Nicaragua es de 50. ¿Por qué son importantes estos dos valores? Porque de esta manera EIGRP se puede dar cuenta cuáles son sus rutas alternativas en caso de que la principal se vaya abajo. Quedamos que la principal es Nicaragua, porque es la que tiene la distancia menor desde Colombia. Desde Colombia, como tiene un costo menor, va a preferir irse por ahí. Pero la pregunta es, si se cae ese, ¿por dónde debería de enviar el tráfico? Viéndolo nada más por aquí, diríamos que por El Salvador, después por Perú y por último por Chile, pero no tiene sentido enviarlo por Perú, porque por Perú vamos a tener que rutear nosotros mismos después. Entonces es por eso que entra en juego la parte de Advertised Distance. Entonces las rutas que va a tomar en cuenta Colombia como secundarias son aquellas que cumplan la siguiente regla. La regla dice: vamos a utilizar aquellas rutas que la distancia que nos anuncien, la Advertised Distance, sea menor que nuestra distancia Feasible Distance. Esto quiere decir que podemos usar todas aquellas rutas que sean menor a 50. ¿Por qué? Porque la de 50 es la que para nosotros es la mejor ruta. Entonces vamos a poder rutear por todas aquellas que sean, la Advertised Distance sea menor, no importando cuál sea la Feasible Distance. Esto quiere decir que el 46 es menor que 50, es decir, podemos usar la de El Salvador. 45 es menor que 50, entonces también podemos usar la de Chile. Pero la de Perú es 52 y 52 es mayor de 50, entonces es probable, porque el router no sabe a ciencia cierta, pero es probable que
para llegar a México, yéndonos por Perú, tal vez regresemos por Colombia. Viendo el diagrama es fácil ver que así es, pero como el ruteador Colombia no sabe si Perú tiene otras conexiones, no está seguro. Entonces, esa es lo que utiliza, darse cuenta por medio de esta tablita que tiene. Vamos a ver otro ejemplo cambiando la distancia administrativa por otro lado. Ahora lo que vemos es de que el costo o la métrica entre El Salvador y Chile cambió de 1 a 100. La tabla ahora se ve de la siguiente manera, que la distancia, la feasible distance es de 145 y la advertised distance es de 150 con El Salvador. Volviendo al punto, Colombia va a seguir prefiriendo irse por Nicaragua porque es el que tiene el costo menor, pero ahora lo que va a hacer es checar este 50 contra estos tres, perdón. Va a decir, contra Perú, no lo voy a mandar por Perú porque como es mayor la advertised distance que mi feasible distance, probablemente rutee hacia mí mismo. El Salvador le va a decir que desde El Salvador le toma 150 para llegar a México. Colombia va a decir tampoco va a ser una buena ruta porque probablemente también esté ruteando por mí, aunque como podemos ver no es así. El Salvador no tiene que pasar por Colombia para llegar a México, pero Colombia no se da cuenta porque esta distancia de 150 es mayor a esta, entonces esta ruta no la va a tomar en cuenta como una posible ruta de backup. La de Chile sigue siendo 45, como es menor, va a decir Chile sí es una buena ruta. Esto quiere decir que este algoritmo lo que hace es tener una ruta o varias rutas de backup. Si se cae la principal, sabe que todo el tráfico lo puede mandar a Chile y está seguro que sí va a llegar a México porque por Chile no está pasando por Colombia. No la va a mandar por El Salvador. ¿Por qué? Porque no está seguro si El Salvador tiene que pasar por Colombia o no, y no la va a pasar por Perú porque no está seguro si va a pasar por Colombia o no. Ahora, estas rutas como quiera las va a tomar en cuenta en caso de que se caigan todos los enlaces. Supongamos que la topología en cierto momento esté de esta manera, podemos ver las nuevas distancias aquí, es decir, Colombia nada más tiene dos opciones, por Perú o por El Salvador, porque se cayeron los otros dos enlaces. En este momento se va a dar cuenta que si se va por El Salvador, sí va a llegar a México, y si se va por Perú, se va a dar cuenta que no le conviene porque la distancia que le está anunciando la advertised distance, esta es mayor a su feasible distance que ahora es hacia El Salvador. ¿Por qué es importante esto? Bueno, para que EIGRP pueda tener una convergencia tan rápida, se basa en este algoritmo de Dual, en el que teniendo una ruta de backup, si se cae una ruta principal se va a dar cuenta automáticamente por dónde puede enviar el tráfico sin que haya un loop. Entonces es por eso de que es tan rápida la convergencia. Por otro lado, como vamos a ver un poco más adelante, EIGRP también utiliza balanceo de cargas, aunque los costos sean diferentes, es decir, puede balancear cargas. En este caso, vamos a darle un poco más atrás aquí. Como podemos ver, aquí tiene tres caminos que sí los va a tomar en cuenta. Uno que es el mejor, que es el de 50, pero estos dos también los va a tomar en cuenta porque la advertised distance es menor que su feasible distance, que es 50. Entonces, hay una parte que se llama, en la configuración que vamos a ver más adelante, un término que utiliza EIGRP que se llama varianza, que es un multiplicador. Y dice, tengo 50, pero si lo multiplico por 2 va a dar 100, y cualquier cosa que sea de costo 100 también voy a mandar tráfico por ahí. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque podría enviarlo también por estos dos. Ahora bien, no lo va a mandar por aquí porque solamente va a tomar en cuenta aquellas rutas o aquellas interfaces por las que sí exista la posibilidad de que no haya un loop. Entonces, no importa que le pongas de varianza a lo máximo, nunca va a tomar en cuenta Perú, y eso es muy importante en la vida real. Me ha pasado varias veces que algún cliente quiere que
haya balanceado de cargas con el IGRP y le ponen la varianza al máximo y no se va por cierto link, y eso sucede por esta regla de que por donde quieren enviar el tráfico no se puede, simplemente no se puede por esta regla de que la distancia que le está anunciando ese ruteador es más grande que su feasible distance, y eso lo vamos a ver más adelante en un ejemplo en la línea de comandos. Solamente les quiero comentar de que sí pongan mucha atención en este tema, porque sí pueden venir varias preguntas del examen acerca de este tipo de cosas. Hablando del algoritmo dual, esos son los términos de IGRP que debemos de tener aprendidos para el examen. No solamente qué significan, que aquí está lo que significa, sino cómo se calcula, como lo veíamos en los ejemplos anteriores. Tenemos primero el término que es el feasible distance, que es el costo total, como lo pudimos ver. El advertised distance, que es el costo que existe hacia el destino desde el neighbor. Ese término successor es el neighbor que tenga el mejor path, es decir, el que tenga el menor costo desde el ruteador al que queremos llegar, no desde el neighbor, sino de nuestro propio ruteador. El successor va a ser el neighbor que tenga el mejor path. El feasible successor es el que pueda cumplir con la regla que le llama feasible requirement, que es lo que veíamos. ¿Y qué significa feasible requirement? Como vimos, es de que la distancia, the advertised distance, debe de ser menor a la feasible distance para asegurarnos que no va a haber loop. Esos son los 4 términos importantes que salen del algoritmo dual. Con esto podemos concluir 2 cosas del feasible successor. Una es de que puede ser la backup, la ruta de backup, en caso de que se caiga la principal. O la otra es de que podemos balancear cargas aunque el costo sea diferente cuando usemos el comando de variance. Eso es cuando sea el feasible successor. Existen 5 tipos de paquetes que IGRP utiliza para que corra su protocolo de ruteo. El primero es el hello. El hello se manda de manera periódica y lo que hace es identificar a qué ruteadores vecinos tiene. Se da cuenta con este tipo de paquetes que manda periódicamente, se puede dar cuenta cuántos ruteadores y cuáles están del otro lado, y cuando dejan de contestar los hello se da cuenta de que ya no están ahí. También hay un tipo de paquete que se llama update, y es cuando envía las rutas. Como les comentaba hace un rato, estas rutas son incrementos simplemente. Esto utiliza multicast. El hello también utiliza multicast. Lo importante del update es de que es un protocolo confiable, el que utiliza el tiempo de mandar los updates. It's reliable. Es la parte que viene aquí. El query es otro tipo de paquete que utiliza IGRP y es cuando una ruta se pierde. Esto es por medio de multicast. Si no le responde el neighbor que está a su lado, lo que va a hacer es de que va a mandar el query otra vez, pero por medio de unicast, y lo va a mandar hasta 16 veces hacia todos los neighbors. Si después de 16 veces que lo envía por medio de unicast no le responde, entonces ya no le va a hacer caso. Este también es confiable, es reliable, este tipo de paquete. Hay otro tipo de paquete que es el ACK o Acknowledge, y ese es el que le dice al ruteador de que recibió una ruta. Es decir, este es la respuesta a un update. Cuando un router manda un update, el otro router le va a mandar un Acknowledge, y es por medio de unicast. El último es un reply, y el reply es el paquete que le contesta un router cuando le mandan un query. Entonces el reply es la respuesta del query y el acknowledge es el reply del update. El reply es para contestar un query, utiliza unicast y también es reliable. Entonces reliable tenemos a 3, que es el update, el query y el reply. Ahora bien, ¿cómo se forman los neighbors de IGRP? Como les comentaba, es por medio del hello. El hello tiene 2 funciones: el crear a los neighbors o vecinos y mantenerlos. Es decir, no es nada más de que ya me contestó uno y ya no le voy a mandar hellos, no.
va a seguir mandando los hellos periódicamente para darse cuenta cuando el neighbor ya no esté ahí. Ahora, hay un timer que se llama hold time, que cuando este expira es cuando dice el neighbor que estaba ahí ya no está. Por default es 3 veces el tiempo del hello. Es decir, si se mandan 3 hellos a un neighbor y este neighbor no contesta en esa ventana de tiempo, el neighbor se considera bajo y se quita de la tabla de neighbors. Y una recalculación de rutas ocurre porque las rutas que me anunciaba ese neighbor pues ya no las debo de tomar en cuenta porque ese neighbor ya no está ahí. Si vemos los pasos que se utiliza es de que el paso número 1 es de que un ruteador, el ruteador 1, manda un hello, el ruteador 2 manda un hello y también manda un update con la información de ruteo, es decir, todas las rutas que tenga. El router 1 le manda un acknowledge al update y el router 1 lo que hace es de que también le manda un update de las rutas que él tiene y el router 2 también se lo contesta con un acknowledge. Hablando un poco más del neighborship entre EIGRP, entre los routers que se hacen vecinos, tenemos los siguientes datos. Si el camino es perdido y no hay feasible successor, es decir, que no había rutas que cumplieran con la regla, lo que va a hacer el router es mandar queries hacia todos los demás otros neighbors a ver si alguno de ellos aún tiene la ruta. Si no hay respuesta y termina el timeout del query, esa ruta se va a un estado que se llama Stock Inactive o SIA. Ahora es bien importante, hay dos tipos de rutas en la tabla de topología de IGRP. Hay algunas rutas que están en modo activo y otras en modo pasivo. Las que sí están funcionando son las que están en modo pasivo, no las que están en modo activo. Las que están en modo activo significa que no tenemos rutas. Esto es lo que se le llama Stock Inactive o SIA. Hay algunas maneras para evitar de que caigamos en SIA. Algo importante es Split Horizon. Split Horizon lo deben de recordar del CCNA y significa que una ruta cuando la recibas de una interfase no la vas a anunciar por esa misma interfase. La otra es sumarizar. Sumarizar es muy importante para este examen del BCCI, el saber sumarizar. Eso también lo vieron en el CCNA. Cómo teniendo varias direcciones IP o rutas, cómo las podemos sumarizar a una sola. El sumarizar, como vamos a ver más adelante, lo que realiza al final es de que no tenemos que enviar rutas o tablas de ruteo tan grandes, porque si tenemos 8 rutas que podemos sumarizar en una sola, podemos enviar nada más una ruta en lugar de las 8 o en lugar de 16, etcétera. Y esto también nos va a ayudar a que el ruteo converja de manera más rápida. Estas son dos maneras en las que podemos evitar que una ruta caiga en modo Stock Inactive. Otras características que debemos de saber de IGRP, algunas ya las vimos, como por ejemplo una es de que manda updates incrementales, es decir, no manda toda la tabla de ruteo, solamente lo que cambió. Esto nos va a ayudar a no utilizar tanto ancho de banda para ruteo, o para el protocolo de ruteo más bien dicho. Utiliza multicast y unicast. Cuando utiliza multicast, la dirección que utiliza es la 224.0.0.10. Y otra cosa que ya les había comentado también es de que EIGRP nos permite hacer distribución de cargas aunque tengan costos diferentes. Eso es el Unequal Cost Load Sharing. Como les comentaba, una de los requisitos es de que para poder hacer esto, esa ruta debe de ser un feasible successor, es decir, al neighbor que le vayamos a mandar tráfico, aunque tenga un costo mayor al mejor costo o a la mejor ruta, debe de cumplir la regla que ya habíamos comentado. Ahora bien, cuando hace este balanceo de cargas, no lo hace el que un paquete va hacia un ruteador y otro paquete hacia otro ruteador. Es decir, no es absoluto, es decir, no es uno y uno en caso de ser dos, sino manda un porcentaje de tráfico dependiendo del costo que tiene. Es decir, si uno tiene un costo de 10 y uno tiene un costo de 20, al que tiene el costo de 10 le va a mandar 2 paquetes y al de costo de 20 le va a mandar uno. Es un porcentaje.
y utiliza un multiplicador, como ya les había comentado, que se llama varianza o variance. Eso lo vamos a ver más adelante en la línea de comandos. EIGRP utiliza tres tablas para su operación. Una es la tabla de vecinos o neighbor table, otra es la tabla de la topología, que es la topology table, y la última es la tabla de ruteo IP o IP routing table. Esas son las tres tablas que EIGRP utiliza para su operación. ¿Cuáles son las condiciones que deben de existir entre dos ruteadores para poderse hacer neighbors de IGRP? Obviamente los dos deben de estar corriendo IGRP. ¿Y cómo se va a dar cuenta? Por medio del hello. Es decir, los dos deben de estar enviando hellos para poderse hacer neighbors. Ahora bien, en IGRP tenemos lo que se le llama el sistema autónomo, y este debe ser el mismo. El número de sistema autónomo, esa información viene adentro del paquete del hello. Entonces desde el hello te vas a dar cuenta si tienes el mismo sistema autónomo, y si sí lo tienes, entonces sí pueden ser neighbors. Los valores de K para calcular la métrica deben de ser idénticos. Eso también es importante para poderse crear los neighbors. Algo importante también es de que los timers, el hello y el hold time, pueden ser diferentes, y aún así, aunque sean diferentes, sí se van a hacer neighbors. Como comentario, en la vida real el tener hello y hold time diferentes no es nada recomendable, porque se pueden empezar a crear los neighbors, porque cada uno va a tener un hold time diferente y van a esperar tiempos diferentes. Entonces, aunque se pueden hacer neighbors, en la vida real no es nada recomendable tenerlos diferentes. Y por último, EIGRP no puede correr en direcciones secundarias. Si recuerdan del CCNA, se pueden tener varias direcciones en una misma interfase, siendo una la principal y las demás siendo secundarias. Bien, en las direcciones secundarias no se puede correr EIGRP, esto también es muy importante. ¿Qué contiene exactamente la tabla de neighbors? La tabla de neighbors la podemos ver en cualquier momento en un ruteador que está corriendo IGRP con el comando showIP EIGRP neighbors. En este caso podemos ver que el sistema autónomo es el 77, lo podemos ver porque aquí dice, y lo que lista aquí es primero la dirección IP del vecino. Por ejemplo, 160.89.8128 es una IP que tiene el vecino. Entonces la primera columna es la dirección del vecino. La segunda columna es la interfase por donde ve al vecino. En este caso, el primer vecino lo ve por la Ethernet 1 y los otros dos los ve por la Ethernet 0. La siguiente columna que vemos es el hold time, y es los segundos que restan para recibir un hello para que no se caiga el neighbor. Si este contador que está aquí llega a 0, el neighbor se va a caer. Después viene la columna de uptime, y esto nos dice qué tanto tiempo lleva ese vecino de ser vecino. En este caso, por ejemplo, el primero lleva 41 segundos, el segundo lleva 2 minutos y 1 segundo, y el segundo lleva 2 minutos y 2 segundos. La siguiente columna, que viene una Q count, es qué tantos mensajes de IGRP están pendientes por enviarse. Estos valores siempre deben de ser 0. Si en la vida real ven aquí un contador que no sea 0 en esta columna del count, esto significa que hay un problema con EIGRP. Quiere decir que el ancho de banda no les está dando lo suficiente para enviar el tráfico de IGRP. Esa es una razón. Otra razón puede ser que el CPU está muy alto como para procesar esos paquetes. Cualquier cosa que no sea 0 aquí significa que hay problemas, y lo más común es o CPU o memoria, o que el link está al full. La otra es de que esté mal configurado el ancho de banda, como vamos a ver más adelante. La siguiente columna es un número de secuencia, y este número de secuencia lo utilizan entre los ruteadores cuando mandan updates. Es decir, cada que se manda un update aquí va a cambiar el número de secuencia. El siguiente es SRTT, que significa Smooth Round Trip Time, que es el tiempo que se tarda en llegar al vecino y regresar.
Y por último tenemos el timeout de la retransmisión cuando tiene algún problema. Estos son los tiempos que va a utilizar el RTO, Retransmission Timeout. En la tabla de topología de IGRP lo que podemos encontrar es lo siguiente. Para empezar vamos a tener todas las rutas para todos los destinos, ya sean rutas pasivas o activas. Como les decía, las rutas buenas o las rutas que podemos usar son las pasivas. Las rutas que estén en modo activo significa que están mandando queries para tratar de encontrar por dónde irse, o que están en modo SIA, Stock Inactive. También nos podemos dar cuenta si se han mandado updates o no hacia los neighbors, si se han enviado queries o no hacia los vecinos, si se han recibido replies o no se han recibido desde los vecinos, si se han enviado replies o no. También podemos encontrar cuáles son los prefijos, las máscaras, la interfase, cuál es el siguiente salto, cuál es la feasible y advertised distance para todas las redes. Todo eso lo podemos encontrar ahí. Toda esa información que tiene la tabla de topologías es usada por el algoritmo dual para poder construir la tabla de ruteo, que finalmente es la tabla que nos interesa. Para poder llegar a la tabla de ruteo dual, lo que utiliza es la tabla de topologías. Ahora, como lo vimos en el ejemplo de dual, no necesariamente el decir tabla de topología es de que el router sabe exactamente qué está conectado contra qué. Aquí tenemos la tabla de topología para una red. El comando para ver la tabla de topología es showIP IGRP topology. En este caso, el mismo output que nos da cuáles son los códigos. En el examen igual los códigos no vienen y nada más les dan esto y les pueden pedir el interpretarlo, entonces se los deben de aprender de memoria. La P significa que es passive. Recuerden, en IGRP passive es bueno y active es malo. La P passive significa que esa ruta que se ve como passive es una ruta válida y está estable. La A de active significa que esa ruta no es buena, no la va a poner en la tabla de ruteo porque lo que está haciendo es activamente tratando de encontrar una ruta con todos los neighbors. En este caso vemos que tenemos este prefijo 172.16.90.0 con máscara 255.255.255.0. Esta es la ruta y es una ruta pasiva, es decir, está estable. Esta ruta la conoce por tres neighbors: la 172.16.80.28 que está por el Ethernet 0, la 81.28 que está por el Ethernet 1 y la 80.31 que está por el serial 0. ¿Sí? Esta otra ruta, 172.16.81.0 con máscara diagonal 24, también nos dice que las encuentra por todas estas, por estas cuatro, y aquí están las interfaces en las que está. Entonces lo que nos dice la U, por ejemplo, el update, que en este caso no está aquí, significa que este router envió un paquete de update hacia el neighbor. Aquí no aparece ninguna U. La Q significa que este router envió un query hacia algún neighbor. La R significa que mandó un reply hacia un neighbor. Bueno, la R mayúscula. La R minúscula significa que está esperando un reply de algún neighbor. Otros datos que vemos son estos numerotes de aquí, que como les había comentado, la métrica de IGRP es un valor de 32 bits y por lo regular la métrica es un numerote como estos que estamos viendo. Ahora bien, ¿qué significa estos dos datos que están entre paréntesis? El primer número es la métrica total que tiene este ruteador usando esta interfase. Esa es la métrica total, que la conocemos como feasible distance. Y esta de acá, el valor que podemos ver es la distancia que le llamamos advertised distance. Comparando estos dos valores es como IGRP se va a dar cuenta cuáles son rutas que realmente son successors o no, es decir, cuáles rutas pueden usarse como backup y cuáles no. Y cuando se vaya a utilizar el balanceo de cargas, nos vamos a dar cuenta
si pueden balancear cargas o no dependiendo de estos valores. Lo que vamos a ver a continuación es cómo se agregan nuevas rutas a la tabla de topologías. Supongamos que tengamos un router al cual le agregamos una interfase a IGRP, es decir, vamos a anunciar una interfase que no teníamos anunciada, ahora sí la vamos a anunciar por IGRP. Entonces, tan pronto como el router se da cuenta que tiene una nueva red que anunciar, manda un hello por esa interfase que está corriendo ahora IGRP para ver si hay neighbors. Inmediatamente después, encuentre neighbors o no por esa interfase, porque a lo mejor ahí no hay ningún ruteador, esa red la agrega a la tabla de topología. Ahora bien, ahora este router lo que va a hacer es mandarle un update a todos sus neighbors diciéndoles que ahora ya tiene una nueva red que anunciar. El router remoto, el que está recibiendo ese update, va a cambiar el número de secuencia que habíamos visto en la tabla de neighbors y va a agregar esa red en su tabla de topología. Y después va a recalcular el feasible distance y si tiene successors o no. Esos son los tres pasos que sigue IGRP cuando se agrega una nueva red, desde el punto de vista de que agregas una nueva interfase con el comando de network que vamos a ver más adelante. Cuando se borra una ruta de la tabla de topologías es un poco diferente el proceso, no es tan sencillo. Y se puede borrar cuando hay dos condiciones, una cuando sí hay un path alternativo y otra cuando no hay un path alternativo, es decir, cuando tenemos una ruta alterna y cuando no la tenemos. El primer ejemplo que vamos a ver o el primer proceso que vamos a explicar es cuando no tiene una ruta alternativa. El primer paso es que el router que tiene directamente conectada esa interfase que se cae es que le manda un update a su tabla de topología diciendo que ya no tiene esa ruta. También la tabla de ruteo le dice de que ya no la tiene directamente conectada y además manda un update a todos sus neighbors comentándoles que esa ruta ya no la tiene él. Los routers remotos o vecinos que reciben ese update lo que hacen es que le avisan a su tabla de topologías que esa ruta ya no la conocen con el neighbor por el que la conocían, la borran. Y lo que va a hacer también el router remoto es buscar por una ruta alternativa en la tabla de topologías. Como habíamos dicho, no tenía una ruta alterna, entonces lo que va a hacer es de que va a mandar un query a todos sus vecinos preguntando por esa ruta y mientras tanto esa ruta la va a marcar como activa. Y como les había comentado varias veces, activo significa que es una ruta que no es válida. El número de query lo van a tener ahí presente para cuando le conteste un ruteador, si es que le contesta, para saber de qué query le están contestando. El algoritmo dual corre para determinar cuál es el mejor camino y manda otro query mientras tanto a todos sus neighbors. Como ningún neighbor le va a contestar porque no hay paths alternativos, lo que va a pasar es de que al final de todo el proceso se va a remover esa red tanto de la tabla de topologías como de la tabla de ruteo porque ya no es una red válida. La otra posibilidad es de que se borre una ruta que sí tiene paths alternativos. Cuando sucede eso, la ruta primeramente es marcada. Después el ruteador lo que hace es buscar en la tabla de topologías cuál es el path alternativo, es decir, el feasible successor que tiene en la tabla de topologías. Si sí hay, lo que hace es poner en la tabla de ruteo ese nuevo next hop, es decir, el feasible successor. FS significa feasible successor. Si no, lo que hace, si es de que no tenía un feasible successor, lo que hace es ponerla en active y mandar un query. Como si hay un path alternativo, alguien le va a contestar el query. El neighbor, como aquí dice, le contesta con el path alternativo. Si tiene un feasible route, el otro neighbor. Y todos los mensajes son propagados a la red hasta que finalmente todos tienen el nuevo path. Como pueden ver, es una gran ventaja el tener los feasible successors porque automáticamente lo pone en la tabla de ruteo. No tiene que esperar
por el query en caso de que tenga el feasible successor. Si no lo tiene el feasible successor, pero si hay una ruta alternativa, de cualquier manera va a tener que hacer todo el proceso de mandar un query y esperar que alguien sí le conteste con la nueva ruta, y va a tener que recalcular el algoritmo dual antes de ponerlo en la tabla de ruteo. Recuerden que mientras que una ruta no esté en la tabla de ruteo, no va a rutearla. Hablando de la última tabla, la tabla de ruteo, la primera característica de la tabla de ruteo que no viene aquí, y es muy importante, es de que finalmente la tabla de ruteo es la que tiene la mejor ruta hacia cualquier destino. Debe de existir una tabla de ruteo para poder llegar hacia ese destino, y en la tabla de ruteo la única ruta que va a tener es la mejor ruta. En el caso de que se use la varianza para hacer los balancing, también va a aparecer, pero también van a aparecer con las métricas diferentes. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos la línea de comandos. Hablando de la tabla de ruteo, también es importante saber que se llena después de que se corre el algoritmo de dual, y el algoritmo de dual lo que utiliza, como ya vimos en la tabla de topología. Se puede tener hasta 16 caminos diferentes hacia una misma ruta. Eso es importante, no se pueden tener más de 16. En la vida real no he visto más de 4, pero se pueden tener hasta 16. La métrica, como ya habíamos visto, es calculada con la fórmula, y se toma en cuenta los valores de K, que por default nada más va a tomar en cuenta el ancho de banda y el delay de las interfaces. EIGRP tiene tres tipos de rutas: las internas, las sumarizadas y las externas. Las internas son las, podemos decir, rutas normales de EIGRP, las que anunciamos con el comando de network, y eso lo vamos a ver más adelante. Eso de anunciar las redes con el comando de network, lo que realmente estamos anunciando es la interfase, no estamos anunciando una red. Eso lo vamos a ver más adelante, pero una interna significa eso, de que hay un comando de network con esa red. Tenemos las sumarizadas, que tienen una distancia administrativa de 5 en lugar de 90, que son las normales de IGRP, por decirlo así. Esas son rutas sumarizadas. Y tenemos externas. Las externas tienen una distancia administrativa de 170 y son rutas que han sido redistribuidas hacia IGRP. La parte de redistribución lo vamos a ver a detalle en la parte de iOS Features, pero lo que es importante hacer notar es de que viendo la tabla de ruteo nos vamos a dar cuenta si una ruta es normal o interna con distancia administrativa de 90. Si está sumarizada, va a tener una distancia administrativa de 5, que si mal no recuerdo en la tabla de ruteo no se ve el 5, pero sí vamos a ver que está sumarizada. Y las externas, que van a tener una distancia administrativa de 170, y cuando veamos una 170 significa que esa ruta ha sido redistribuida de alguna manera hacia EIGRP. Antes de pasar a la línea de comandos, también es importante saber cómo debemos de diseñar una red con EIGRP. Cuando vamos a utilizar EIGRP debemos de tomar en cuenta varias cosas. La primera es qué tanto tráfico se va a pasar entre los neighbors. Es bien importante el saber qué tanto tráfico es normal que pase entre un router y el otro, porque finalmente también por ese mismo enlace va a pasar los paquetes de EIGRP. ¿Cuántos ruteadores vamos a tener corriendo EIGRP? ¿Cuál es la distancia entre los neighbors? Y aquí en distancia se refieren más que todo al ancho de banda de los links entre ellos. ¿Y cuántos paths alternativos o cuántas rutas alternativas vamos a tener entre ellos? Si diseñamos mal una red que está usando EIGRP, lo que podemos encontrar es rutas en SIA, que es, como les comentaba, Stock Inactive. ¿Qué es lo que causa Stock Inactive? Puede ser de que un ruteador esté demasiado ocupado para contestar un query, y puede estar muy ocupado porque el CPU está muy alto. Entonces esa es una posible razón de que se quede en Stock Inactive. Otra es de que algún ruteador pueda tener problemas de memoria y por lo mismo no puede procesar un query, o no puede ni siquiera el formar un paquete de reply para poder enviarlo.
Al final de cuentas, Stock Inactive es ya sea que no puedes mandar un query o no estás recibiendo un query. Por lo tanto, también otra posible causa es de que se pierdan los paquetes, esos paquetes de reply o de query en el camino. Entonces, esas son las posibles causas. También otra causa que no es muy común, pero puede darse, esto se puede dar en fibra óptica, es cuando se daña la fibra óptica y nada más puedes enviar datos y no recibir. Si puedes enviar y no recibir, eso se le llama unidirectional link o un link unidireccional. Y ese tipo de que sucede muy poco, pero puede pasar. Si pasa eso, también puede causar que se vaya una ruta stock inactive. Ahora, también un mal diseño lo que puede dar es de que haya congestión en la red, que se pierdan rutas, que haya rutas que estén flapeando, que haya muchas retransmisiones, que la RAM en un routedor se acabe o que el CPU esté muy alto. Entonces sí hay que tener en consideraciones qué es lo que debemos de tomar en cuenta, que son los 4 puntos de arriba, y si lo hacemos mal, qué es lo que puede ocasionar, que son los 7 puntos que están abajo. ¿Cuáles son las recomendaciones que da Cisco al tiempo de diseñar una red con IGRP? La primera es planear la red para que podamos usar sumarización. Esta es, yo creo que la más importante y la que cuando diseñamos una red a veces no lo hacemos. Yo sé que la mayoría de las veces vamos a una red que ya está hecha, pero si tenemos la oportunidad de diseñar una red, lo primero que debemos de hacer es planear para poder hacer sumarizaciones, es decir, planear la red, el direccionamiento IP de tal manera que podamos hacer sumarizaciones. De esta manera podemos contener queries de IGRP de una manera increíble. Ahora, ¿dónde se debe de implementar la sumarización en una red de IGRP? Sobre todo en las fronteras de sistemas autónomos. Es decir, si tenemos varios sistemas autónomos, el mejor lugar para hacer la sumarización es en esa frontera, en el router frontera. Si estamos corriendo IGRP y otro protocolo en otro lado, el mejor lugar para hacer las sumarizaciones es en esa frontera. La mejor manera de implementar la sumarización es esa, es en las fronteras, y esto es muy importante. Otras recomendaciones es obviamente checar que el ruteador tenga la suficiente memoria RAM y el suficiente CPU para correr lo que queramos. Les puedo comentar que a mí me tocó estar en una implementación, bueno, no en una implementación, ya estaba implementado. Había un problema con un cliente en el que tenían 40 ruteadores corriendo EIGRP en una topología de hub and spoke, es decir, un router central y tenían como 40 sitios remotos, ¿no? Algo así, no me acuerdo exactamente el número, pero eran 40 o 50, algo así. Y cuando agregaron dos más, todas las rutas de IGRP se caían, los neighbors se caían y era básicamente por el tercer punto. No había ancho de banda suficiente para que el site central a donde llegaban todos esos neighbors pudiera enviarle los hellos y los updates y los queries y se caía todas las sesiones de GRP al mismo tiempo. Entonces es algo muy, muy importante el planear qué tanto ancho de banda consume GRP, qué tanto ancho de banda requieres para poder contar con, con la cantidad de ruteadores que vas a tener conectados ahí. Otra recomendación es de que puedes filtrar qué tanto anuncias y esto va de la mano con sumarización, o a lo mejor no, vas a filtrar rutas que no necesitas en los lugares remotos. Y el último y también es importante es el estar monitoreando la red, el ver qué tanto ancho de banda se está usando, qué tanta RAM está usando el router, qué tan alto está el CPU. Si el CPU está constantemente arriba del 60% es un gran problema que tiene el router. El router debe de estar máximo constante a 50%, 55%. Si está más alto de eso, constantemente va a haber picos del 100% seguramente que duren varios segundos, y si dura más de 10, 15 segundos al 100% probablemente se pierdan los neighbors y empieces a tener problemas con IGRP. Entonces, estas recomendaciones
ténganlas presentes no solamente para el examen es importante, pero para la vida real también. En la parte, como les comentaba, del problema que tuve en la parte de WAN de que el ancho de banda no era suficiente, más adelante en la línea de comandos vamos a ver cómo se configura el ancho de banda. Por default tiene ciertos valores que a lo mejor no es cierto. Ese era el problema que existía. Era una interfase túnel y la interfase túnel por default tiene un ancho de banda muy pequeño. Y no es el ancho de banda real de la interfase, sino es el ancho de banda que toma en cuenta IGRP el que está en la interfase. Entonces, lo único que tuvimos que hacer fue aumentarle el ancho de banda con el comando bandwidth. No significa que crecimos el ancho de banda, simplemente le dijimos a IGRP el ancho de banda que realmente tenía ese enlace y con eso ya dejó de tener problemas este cliente. Los siguientes dos slides hablan de sumarización. No es de que sea un tema central en la parte de este curso de BSCI. Finalmente esto lo deben de tener ya fresco por el CCNA, deben de saber cómo hacer sumarizaciones. Pero la parte de aquí de diseño de sumarizaciones es lo que les quiero enseñar. Imagínense que un cliente tiene 8 sucursales y cada una requiere ciertas número de subredes. Por ejemplo, la número 1 requiere de 3 redes diagonales 24, la 2 requiere de 8 redes diagonales 24, la localidad 3 requiere de 2 redes, la 4 requiere de 10 redes, la 5 requiere de 12 redes y así hasta la 8 que requiere de 3 redes. Cuando estamos diseñando una red es importante el entender el negocio, el entender qué puede crecer y qué no puede crecer. Si por ejemplo me dicen la sucursal número 3 va a estar en una ciudad pequeña y nada más requiero 2 redes, la verdad es de que solamente quiero tener presencia ahí, pero no pienso crecer ahí, etcétera, etcétera. Todo eso lo tienes que escuchar del cliente para saber si realmente no va a haber un cambio en el futuro, si no van a crecer en el futuro. Debes de sensibilizarte con el cliente, el saber cuáles son sus requerimientos e ir un poco más allá, el preguntar cómo ven el negocio dentro de 2, 3 años, 5 años y saber cómo debes de planear tu direccionamiento para poder hacer un buen diseño de sumarización. Esto es más del CCDA tal vez, pero es importante en este curso de BSCI el entender esto porque más adelante vamos a ver cómo vamos a sumarizar con IGRP, con OSPF, etcétera. Y es muy importante el saber sumarizar para, en lugar de enviar 20 redes, enviar una sola sumarizada. Siguiendo con este mismo ejemplo, tenemos que en la localización 1 vamos a tener a R1, en la 2 vamos a tener a R2, eso significa router 2, router 3, etcétera, etcétera. Y esos son los requerimientos que nos dieron: 3, 8, 2, 10, 12, 20, 1 y 3. Todas son redes diagonales 24 para que se vea mejor el ejemplo, para que sea más fácil. Tú como consultor, si requiere 3, a lo mejor vas a planear para tener hasta 8. Si tienes 8, a lo mejor vas a planear tener 16. Si se fijan, estos múltiplos de 2 para poder hacer sumarizaciones de mejor manera. Entonces, en lo recomendado, en lo que vayas a configurar en sí, o en cómo vas a planear el direccionamiento IP, lo mejor es de que sean potencias de 2 para que puedas hacer sumarizaciones exactas. Tal vez en la localización 3 que te dijeron que no tienen pensado crecer, tú de cualquier manera dices, bueno, si no piensan crecer, como que les voy a poner 2 más. En este DR7 que nada más requerían una, dices, pues puedo ponerle 2, pero nada más van a tener cupo de crecimiento de una red más, mejor le pongo 4. Con esto, tú ya puedes planear el hacer sumarizaciones. Por ejemplo, si requieren aquí de 3, tú les recomiendas 8, puedes decir que va a ser de la 10.0.96.0 a la 10.0.103.0, es decir, la red 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 y 103. Y esas 8 redes las puedes sumarizar con 10.0.96.0 diagonal 21. Una de 16 redes diagonal 24 la puedes sumarizar con diagonal 20. Una que tenga 4 redes diagonal 24 la puedes sumarizar con una diagonal 22. Esto lo deben de saber ya del CCNA, y si no lo recuerdan, yo sí les recomendaría el regresar un poco.
No se sientan mal si tengan que regresar al libro del CCNA o al curso del CCNA o al manual del CCNA para recordar alguna información. La verdad es de que el curso del CCNA también es un curso muy largo, al igual que este, y hay muchos conceptos importantes que se requieren el tenerlos eh, muy bien para poder entender varios conceptos de este curso del BCCI, y uno es la sumarización. Entonces, si no se sienten a gusto con la sumarización, sí les recomendaría, si entienden esta tabla al 100%, no tienen por qué regresarse. Si no la entienden, si no se dan cuenta de que no se traslapa ninguna red y por qué es el diagonal 22 y por qué es el diagonal 19 y por qué es el diagonal 21, yo sí les recomendaría el regresar un poco al CCNA y entender bien la sumarización antes de seguir adelante. Con esto terminamos la primera parte de IGRP, la parte de teoría de IGRP. Eh, Como pueden ver, el curso no nada más es una parte de IGRP, son dos. En la segunda parte lo que vamos a ver es la parte de configuración. Sí vamos a ver un poco más de teoría también, pero algo importante es de que, como les comentaba, si no se sienten a gusto con la sumarización, háganse un favor y regresen al CCNA, estudien esa parte, practiquen, sobre todo para que le puedan sacar jugo a este curso como se debe. Cualquier duda que tengan de IGRP pueden entrar a los foros como siempre y ahí con gusto los atenderé, al igual que mi cuenta de correo que está en este slide.